Bueno, voy a empezar. Lo primero que quiero comentar es que este es un espacio del Foro Lacaniano de Valencia que se llama, o que lo alimenta, las relaciones con otros discursos. Nosotros somos psicoanalistas y estudiantes de psicología, que cada año vienen aquí a hacer el práctico con nosotros, y tenemos este espacio porque se fundamenta en una máxima de Jacques Lacan, y es que nadie podría hacerse cargo de un psicoanálisis si no conociera la subjetividad de la época. Por eso cada año, los que soléis venir, invitamos a una serie de personas que son relevantes para nosotros en el campo de la cultura en general, sea un escritor, un pintor, un fotógrafo, un cineasta, distintas personas de la cultura, que ese año lo hacemos de forma lo más contingente, casi no preparada. Este año van a haber distintas actividades muy interesantes a lo largo del año, pero por lo que os voy a comentar ahora, queríamos que fueran María y Marta quien inauguraran este curso. Por una razón muy sencilla, porque es algo muy querido para mí el trabajo que ellas han hecho. Y este es un espacio transversal, he dicho que es cultural. Tratamos de acoger los distintos planteamientos que hay y plantear como una pregunta a nosotros mismos. Si conseguimos que nos despierten en algún sentido las intervenciones del arte, de la cultura, de la investigación, del periodismo, de lo que sea, ya hemos ampliado nuestro no saber, porque todo no puede saberse, pero sí puede empezar a saberse lo poco que sabemos, y ese es el espíritu de este espacio. Bueno, yo empiezo mi presentación de María y de Marta con una frase de Lacan, del seminario que este año vamos a trabajar, que es el acto analítico. Lacan, y me lo inspiró recoger esta frase, me lo inspiraron María y Marta. Dice Lacan: hay acontecimientos, los que fuesen, que implican consecuencias. Pero se pregunta, ¿hay consecuencias concebibles fuera de una secuencia significante? Es una pregunta que yo me hago. Lo vamos a responder en el espacio teórico a lo largo de todo el año. Vamos a responder a esta pregunta, pero me guiaba mi posición ante esta presentación. ¿Y por qué creo que lo que ellas nos traen tiene el rasgo de acontecimiento histórico? María y Marta llegaron a mi vida de forma contingente, actualizando el pasado de la adolescencia, de mi adolescencia. Pues si hay algo que ilustra a un sujeto, es la diacronía de su historia. La vida va dejando marcas, pequeños mojones que se recorren una y otra vez, insistentemente, y que dicen del acto más allá del sujeto que lo sostiene, tal como Freud lo estructuró. El chiste, el acto fallido, el sueño, el síntoma, todo eso que llamamos formaciones del inconsciente, muestran que no hay nada más logrado que el sujeto del no pienso, lo cual es muy diferente al no quiero saber nada de eso. ¿Entendéis la diferencia entre el no pienso y el no quiero saber nada de eso? Por querer saber y sin pensar, cuando Nelly me dijo hace unos meses que Carmen Monzonís me andaba buscando por un tema que yo le conté hace 40 o 45 años, y en virtud de algo que había escuchado en una conferencia, en la que por cierto había cantado Sari, le dije que Carmen me podía llamar cuando quisiese. Mi sorpresa fue el tema sobre el que Carmen quería hablarme, y por la memoria prodigiosa que tiene. Porque
quería hablarme de algo que yo le había contado hace 40 o 45 años. Casi 50. Se trataba de algo de lo que yo no he hablado mucho y que solo muy pocas personas conocen a lo largo de mi vida. Y es mi estancia en el convento de la Madre Sacramento de la Orden de las Adoratrices cuando tenía 19 años. Carmen Monzonís me puso en contacto con María y con Marta. Lo digo así, casi inconscientemente, para no decir Marta y María. Es una alusión a la Biblia. Y es divertido, supongo que os lo han dicho otras veces, os lo habéis pensado, ¿no? Y con este encuentro con ellas empezó un nuevo capítulo de mi vida. La vida funciona así, una y otra vez y en muchos temas que son recurrentes en nuestras vidas. La configuran, le dan forma, la explican más allá de nuestra voluntad. Para Freud, así funcionaba el psicoanálisis, dando sentido al sinsentido. Para Lacan no es exactamente así. Un psicoanálisis funciona encontrando el sentido real de los síntomas, más allá del sentido dado por lo imaginario y formalizado por lo simbólico. Hablaba de un nuevo capítulo de mi vida, es decir, que pertenece al mismo libro, al libro de mi vida. La demanda, el deseo, el goce, la pulsión y sus destinos, el amor y la sublimación, el sexo, o mejor, la no relación sexual, la amistad, los logros, los fracasos, la insistencia en lo mismo, están de entrada condicionando nuestro modo de ser, pero no determinándolo. Y está el Edipo, o sea, nuestro vínculo con nuestro grupo de pertenencia y las 3 generaciones que influyen en la búsqueda de respuestas. Y más allá de eso, nuestra responsabilidad ética, que no moral, si llegamos a atisbar de qué se trata eso del vivir. María y Marta me han llevado a 53 años atrás. El lunes cumplo 72. O sea, que es un paseíto, ¿eh? No solo me hicieron una entrevista y me descubrieron muchas cosas que yo no sabía, sino que me pusieron en contacto con una mujer valiente, Consuelo García del Cid, que ahora ya forma parte de mi vida. Una vez más se repite mi sintonía con mujeres fuertes, inteligentes y valientes. Gracias a ella sé cosas de mujeres, niñas entonces, de las familias del régimen. Otra constante en mi vida, mi interés por el sufrimiento de los hijos de los ganadores de la Guerra Civil Española, la generación del 45 y, lo más importante, atender a lo transversal de sufrimiento humano para alguien como yo, colocado por la historia del otro lado. Saber de lo transversal del sufrimiento es fundamental para un psicoanalista, pues le permite escuchar no desde la ideología, sino desde la verdad de un sujeto, y así poder hacer diagnósticos diferenciales. También es importante saber de la banalidad del mal, cito a Hannah Arendt, para explicarse las conductas humanas. Y creo que María y Marta nos van a hacer un buen diagnóstico de ambas cosas, dejándonos la obligación de meditar al respecto. María Palau y Marta García son periodistas e investigadores sobre memoria democrática con perspectiva de género, coautoras del libro que me lo han regalado, Indignas hijas de su patria, crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià, que próximamente publicará la institución Alfonso el Magnánimo. Ya está publicado. Cuando escribí esto, estaba... Todavía no está a la venta. Pero está publicado. Juntas han publicado en medios como La Vanguardia, el Diario.es, El Salto, La Picara,
y en Escuaderse Memoria y Justicia de Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo, plataforma de soporte a la querella argentina y del País Valenciano. María y Marta nos van a hablar de este tema tan silenciado, que muchos hijos no han creído a sus madres que lo sufrieron. No es mi caso, ¿eh? Mis hijos, no lo contaba mucha gente, pero mis hijos sí lo sabían y siempre han tenido una posición clara al respecto, entre otras cosas porque el padre de mi hijo está implicado en esto. No solamente es mi testimonio, es el testimonio de Alberto Real Carbonell. Es ahora, gracias a mujeres como ellas y algunas otras que voy descubriendo poco a poco, que podemos tener una idea de lo que pasó desde los años 40 hasta 1985. Antes de pasarle la palabra, quiero añadir un punto más que es relevante para el psicoanálisis y que me doy cuenta que ya está en el discurso social para algunas personas. Se trata del concepto de víctima. Creo que ellas nos van a hablar de supervivientes, no de víctimas. Algunas de entre esas miles de mujeres, entonces niñas, sobrevivieron al horror. Otras cayeron huyendo en lo peor. Algunas murieron aún jóvenes. Sin embargo, solo pueden testimoniar las que han podido dialectizar de alguna manera lo que pasó. Con traumas, pero no despellejadas, no desmembradas, no lo que sea. Yo me salvé gracias a la justicia, Alberto García Esteve, a la política, Partido Comunista del País Valenciano, y al psicoanálisis, Freud, Lacan, Gerard Pommier, Jacques Miller, Colette Soler, mis colegas y mis amigos. Y creo que el trabajo de periodismo de investigación es un bálsamo, pues si la transición y sus pactos impidieron la reparación a las víctimas, entre comillas, ya he dicho que no me gusta el concepto de víctima, de la guerra civil española, quizás ahora, gracias a los nuevos feminismos y a los feminismos de siempre, podamos obtener reparación, pero no solo en España, porque esto no fue una cuestión solo del franquismo. Quien ha visto la película Las Hermanas de María Magdalena o sabe lo que pasó en otros países europeos, es una constante en todos los países europeos y sudamericanos, supongo que también, pero eso ya aún no estoy en esa página. Y no solo en España, sino en toda Europa. Como dijo Jordi Alamán cuando me escuchó hablar al respecto, esto de lo que vamos a hablar aquí hoy es una cuestión de Estado. Por eso les paso la palabra ya a ellas. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Pilar por invitarnos sobre todo. Esto es un poco una presentación, la primera extraoficial, pero estamos muy contentas de estar aquí, además con ella, que ahora es muy importante para nosotras también. Y muchas gracias a todos por venir. Y sí que creo que puede ser interesante preguntar si alguno de los que estabais aquí conocía ya de antes lo que era el Patronato de Protección a la Mujer o si es la primera vez que lo escucháis. Es la primera, creo que es la primera. Sí. Pero si cambiamos la pregunta y preguntamos, ¿alguien conocía que durante el franquismo aquellas niñas malas, aquellas niñas rebeldes, podían ser encerradas en conventos de monjas? ¿Nos puede sonar más? Como yo. Pues eso mismo es lo que nos pasó a nosotras. Nosotras conocimos de la existencia del Patronato de Protección a la Mujer haciendo una entrevista sobre la cárcel del convento Santa Clara y a partir de ese momento, que ahora hace ya casi 3 años, pues el patronato es una parte central de nuestro trabajo y también casi que de nuestra vida, ¿no? Y por si no sabéis lo que es, el patronato fue un organismo que se creó en 1941 que sobre el papel pues tenía el objetivo de apartar a las niñas, porque eran menores de edad que se dedicaban a la prostitución clandestina, ¿no? Ellos hablan de apartarlas del vicio y reeducarlas en arreglo a las enseñanzas católicas.
pero la realidad es que el patronato poco o nada tuvo que ver con la prostitución clandestina, ¿no? Los motivos para llegar allí pues, fueron muchos y muy diversos, y desde pues, ir por la calle con la mano de un chico, fumar, ir al cine, o sea, son muchos los motivos, ¿no? Y pues a partir de ahí, el libro, lo que hemos intentado hacer es una investigación sobre el tema, centrándolo sobre todo aquí en el País Valencià, pero que yo creo que hace una radiografía bastante amplia de todo lo que pasó en el Estado, y no sé si tú quieres añadir algo. Sí, siempre se hablaba del patronato como un organismo protector, ¿no? Como un organismo casi de la beneficencia que ayudaba a esas pobres niñas. Realmente su carácter se alejaba muchísimo de esa protección. Al final estamos hablando, como ha dicho Marta, de que esas malas niñas, que ellos llamaban mujeres caídas o en peligro de caer, había que reeducarlas y había que redimirlas de sus pecados. No se consideraba que hubiesen cometido un delito, sino que habían pecado. Y por tanto eran peligrosas para ellas mismas como pecadoras, pero también para el resto de niñas y de mujeres de su entorno. Por eso había que apartarlas, que encerrarlas en conventos que realmente eran reformatorios, que seguían un régimen prácticamente carcelario, donde se habla incluso de tortura, se habla de un régimen muy estricto, eran obligadas a rezar, tenían unos horarios muy marcados. Muchas veces nos han contado que se levantaban y no desayunaban hasta pasadas 2 o 3 horas. Yo os lo he contado. Efectivamente, y lo hemos escuchado de unas mujeres. Entonces era Por eso yo ahora me levanto y lo primero que tengo que hacer es rezar. Claro. Estamos hablando de 2 o 3 horas, os obligaban a haceros la cama, a ducharos, a ir con a agua misa, fría. con agua fría, a ir a misa, todo esto sin haber ingerido ningún tipo de alimento. ¿Qué pasaba en el patronato? Podemos diferenciar los reformatorios, y luego también tenían talleres y tenían centros maternales. Esto es importante remarcarlo porque dentro de estos centros se aumenta ese régimen carcelario y prácticamente esa tortura, ¿no? En los talleres, esas niñas, porque no hay que perder de vista que la mayoría eran menores de edad, que no habían cometido ningún delito y que habían sido encerradas sin pasar por ningún tipo de juicio, eran obligadas a trabajar. Hablamos de costura, hablamos de bordado. Ya en la década de los 60 se implementan nuevos talleres de mecanografía, secretariado, y el dinero que se conseguía con la venta de esos productos era todo para el patronato, para esa institución que al final se estaba lucrando del trabajo de esas niñas. Y hablamos también de centros maternales porque ha sido bastante desconocido, pero en el patronato se robaban bebés. Ahora que ha dicho Pilar, es una cuestión de Estado. Esto es algo muy personal, pero yo en el máster una alumna le preguntó al profesor: ¿podemos considerar el robo de bebés como un crimen de Estado? Y el profesor dijo no. Y entonces yo levanté la mano y le dije: pero ¿y si tenemos en cuenta que hubo una red de centros en la que participaron las órdenes religiosas, en la que participó el Estado franquista, en la que participaron médicos, enfermeras, la población civil, la policía, los curas, que estaba todo completamente organizado, y que en estos reformatorios se robó sistemáticamente bebés sin el consentimiento, por supuesto, de sus madres? Y el profesor dijo: en ese caso sí, podemos hablar de un crimen de Estado. Y también estos dos centros, tanto los talleres como los centros maternales, me parecen muy importantes porque es de nuevo una utilización más de cómo el Estado, de cómo desde la institucionalidad se utiliza el cuerpo de las mujeres. Y no sé si quieres hablar de cómo se podía entrar en el patronato, cuáles eran las vías. A ver, las vías eran muchas. Al final el patronato pudo existir porque había una complicidad, o por lo menos un silencio en la población civil alrededor de esta institución, ¿no? Hablamos de redadas callejeras, hablamos de policías, de familiares que denunciaban a sus propias hijas, de médicos, las mismas monjas que a veces pues, tenían del conocimiento de alguna niña, ¿no? Que no entraba en este modelo que el franquismo impuso a las mujeres. La verdad es que los motivos por los que entrar eran muchos, y sí que hay una cosa que no hemos nombrado, y es la importancia que tuvieron las órdenes religiosas en todo este proceso, ¿no? Al final, el patronato se dotó en su gran mayoría de ocasiones de centros, de conventos, de órdenes religiosas femeninas,
Pilar estuvo en las adoratrices, pero había muchas otras. Estamos hablando de oblatas, terciarias capuchinas, hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, muchísimas órdenes religiosas que al final consiguieron sobrevivir muchos años a base de, pues como ha dicho María, ¿no? Internar a niñas que al final no cometieron ningún delito. Quizás no pensaba hacerlo, pero quizás voy a comentar un poco. No voy a decir mucho de mí, entre otras cosas porque María y Marta me han hecho una entrevista que va a salir publicada, donde tienen la primicia de mi testimonio en una entrevista en la que estuvieron Carmen, Nelly, ellas y yo. Lo primero que creo que para los psicoanalistas esto será importante, lo primero que me descubrí a mí misma cuando me entrevistaban era la distancia que yo tenía en mi relato respecto a mí misma de lo que contaba. Es decir, lo conté sin ningún patos. También es verdad que me he analizado muchos años, pero también es verdad que se puso de manifiesto algo que he oído a los presos de los campos de exterminio cuando decían que lo importante no era tanto el testigo, porque el testigo podía ser creído o no, como el testimonio que transmitían. Que eso sí debía quedar en la memoria de esta Semprún, esta Primo Levi, como los más representativos, ¿no? Pues en mi caso, yo era verdaderamente, mi pecado era terrible. Me gustaba ir al cine. Y en lugar de las 10 de la noche o las 9:30, que era la hora de llegar, pues llegaba siempre un poco más tarde porque la película... y tenía 2 compañeros que eran críticos de cine en una empresa. Yo ya tenía secretariado, por lo tanto, a mí no me hicieron hacer taquigrafía, mecanografía y contabilidad porque yo ya tenía eso. Entonces llegaba tarde, era un poco rebelde, leía libros, leía hasta con velas, o sea, escuchaba música, y llevaba minifalda. A ti te meten, Y entonces, un día, sábado al mediodía, a la 1:30, llaman a la puerta de la empresa, porque entonces se trabajaba los sábados. Yo pagaba las nóminas a los empleados puedo decir la empresa, Ascensores Carbonell. Cuando subáis y bajéis de vuestras casas, veréis que hay una empresa llamada Ascensores Carbonell. Pues yo era la secretaria de los jefes, la secretaria de dirección se llamaba entonces. Bueno, pues a la 1:30 llamaron a la puerta, entraron 3 policías, me esposaron y me llevaron al convento de la Madre Sacramento. Uno de los policías entró conmigo y me dijo: oye, ¿tú qué haces aquí? Aquí como no pintas mucho, ¿no? Y yo dije: pues no tengo ni idea. Y me dijo: ¿qué llevas en el bolso? Y es que esto lo tengo que contar. Era un policía franquista de la época dura, los años 60. Y me dice: ¿qué llevas ahí? Yo digo: pues un libro. Y era Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. El policía que me ve me dice: mira, este libro me lo llevo yo, porque no quiero que estas te lo vean. Y es verdad que se portó muy bien conmigo. Al día siguiente me trajo un paquete de ducados, porque yo entonces, como era rebelde, fumaba negro, encima ducados, ¿no? O sea, ahora sigo fumando, pero una cosa muy larga. Y estuve 4 días allí solo. 5 días. ¿Por qué estuve 5 días? Ahora sé por ellas que donde me llevaron fue al centro de... Observación y clasificación. Exactamente, de observación y clasificación. Que concretamente, aquí está la foto en el libro que ya se han publicado, está en la Avenida del Puerto y ahora es un hotel maravilloso. El número lo tienes tú, ¿verdad? Es que me lo han enseñado antes. 39. Avenida del Puerto 39, y ahí sí que estuve 4 meses. Pero ¿qué ocurre? Que yo trabajaba y ganaba dinero. Tenía 19 años, pero trabajaba. Entonces yo podía ir a trabajar. Y yo iba a trabajar, volví allí, tenía que limpiar, hacer la comida, hacer todo, pero mi horario laboral lo cumplía. Naturalmente el dinero se lo quedaba a las monjas. Hasta que entonces yo tenía un novio, un noviete, muy rojo, estamos hablando de los años 60,
ya estudiaba medicina, era un expedientado de los 300 expedientados de la facultad de la Universidad de Valencia, de los que los catedráticos los sacaban en los coches, en los portaequipajes. Y entonces habló con una persona que sí que conocéis algunos de vosotros, porque es el padre de un colega nuestro que ahora vive en Barcelona, que se llama Alberto García Hernández. Bueno, pues su padre era un abogado muy importante. Habéis investigado un poco sobre Alberto, ¿no? Consuelo García también me consta que también ha investigado sobre Alberto. Entonces, mi noviete, y digo noviete porque no era nada serio, no es que era una cosa oficial, habló con Alberto García Esteve y dijo, ¿cómo? Ni de coña. Entonces les escribió una carta que tengo y no encuentro, pero la tengo porque la he leído y además hace poco. Les escribió y les amenazó con llevarlo a los tribunales. Mano de santo, salí enseguida. Pero fijáis lo que eso significa para mí cuando María y Marta se ponen en contacto conmigo y empiezo a oír testimonios de otras mujeres que se pasaron allí años, porque entonces la mayoría de edad eran los 21, pero tenían derecho sobre ellas, si no estoy equivocada, hasta los 25. Con lo cual algunas se pasaron allí 8, 9, 10 años de sus vidas. ¿Cuánto estuviste? Es heavy metal. No fue mi caso. Por eso he terminado. ¿Cuánto estuviste tú? ¿Cuánto tiempo? Yo estuve 4 meses, 5 días en la calle Hernán Cortés, es una calle importante de Valencia, que no es como es ahora, era toda la manzana, era bueno, toda la manzana no, todo el trozo de calle, lo recuerdo perfectamente. Luego lo vendieron, compraron Torrente y lo dejaron reducido a una cosa pequeñita. Estuve 5 días, que yo creo que me sacó de allí, fue el policía franquista y me mandó al centro de observación. Tengo otra cosa que recordar, pero me parece un poco fuerte y me la voy a callar. Solamente se la he contado a Olga a nivel público, ¿no? Olga, que es actriz. Pero estuve luego, en la Avenida del Puerto estuve 4 meses, pero me sacó Alberto García Esteve. Yo tuve esa suerte, pero también culpa pensar cuando ellas me dicen que allí hubo mujeres hasta el año 85, que no me digan que no tengo 85 y como hoy ha contado Consuelo en la Identidad Valenciana, pasaron intactas a gestión del PSOE y a gestión del PP y a gestión de la Generalitat Cataluña de hoy. ¿Me explico? Es una cuestión, por eso digo que es una cuestión de Estado, porque no somos, en esto no todas pueden testimoniar y trato de decirlo, pero creo que hay muchas mujeres. Sí. Decía Marta al principio, os preguntaba, ¿conocéis el Patronato de Protección a la Mujer? Lo ha dicho Pilar, estuvo activo hasta 1985. Estamos hablando de que nuestras madres, ya no nuestras abuelas, sino nuestras madres, las madres de Marta y mía, podían haber estado en el patronato. Y estos yo creo que son los 2 motivos principales por los que cuando Marta y yo escuchamos por primera vez el nombre del patronato, no podemos dejar de investigar y querer conocer qué significaba. Primero, porque pensamos, nuestras madres podrían haber estado allí. Y segundo, porque pensamos, que ha dicho Pilar, tú estarías dentro, sí, fumar por la calle, llevar la falda muy corta, ser lesbiana, darte un beso con un chico en la calle, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que te violara un familiar y la culpable eras tú, porque eras tú quien lo había provocado, manifestar ideas políticas. Todo eso eran motivos para estar en el patronato. Al final son cuestiones que forman parte de la identidad de quienes somos Marta y yo hoy en día. Cuestiones que no nos planteamos, que actuamos sin pensar en eso que estamos haciendo, hasta que llegamos al patronato y decimos, es que si esto existiese hoy en día, nosotras estaríamos ahí dentro.
Y es que es posible, porque no podemos decir cuántas mujeres estuvieron encerradas en el patronato. Seguro que estaría allí. No podemos decir cuántas mujeres estuvieron en el patronato ni cuántos centros hubo. No se puede saber. Pero estamos hablando de miles de niñas y jóvenes. Bueno, hay otro tema que he hablado recientemente también con Consuelo. Estoy tratando de encontrar mi expediente. ¿Por qué? Porque muchos expedientes han desaparecido mágicamente. Por lo visto, la riada del 57 dura hasta hoy. Porque desde aquella riada que yo tenía 6 años, cuando un papel no se quiere encontrar, es que ha habido una riada, una inundación O un incendio. o un incendio. Esas son las dos. Las dos, ¿no? Teníamos por allí Sí. una pregunta. Quería preguntar si a partir del año 75-76 hubo ingresos. ¿Hubo ingresos? Y hubo ingresos. Sí. Esa es la paradoja. Pero, Porque ¿puedes no, explicar un poco eso? Porque después yo de no la entiendo. transición hubo ingresos. Pero es inexplicable. ¿no? Ah, Sobre la preguntas amnistía de... preguntas En el a- En todos los sitios. Sí. Estamos hablando de que había centros en todo el Estado español. No te puedo decir cuántos centros porque a día de hoy es imposible conocerlo, porque tenemos los testimonios que van saliendo y tenemos unos documentos que se llamaban Memorias del Patronato de Protección a la Mujer. Teóricamente, como todo cuando se habla del patronato, teóricamente, creo que va siempre primero, eran memorias anuales. Nosotros hemos encontrado 6, 7 memorias, la última es en el 75. Estamos hablando que en el 75 sigue habiendo ingresos. En el 78, 77, 78, Jaime Cortezo, que entonces era vicepresidente de la institución, el presidente siempre era el ministro de Justicia. Sí. Y había un vicepresidente que actuaba como presidente de facto. Jaime Cortezo intenta hacer una modernización de la institución y presenta un proyecto que acaba siendo un proyecto de ley para crear el Instituto para la Promoción de la Mujer, en el que, como dos elementos fundamentales, se intenta quitar ese carácter religioso, se pretendía quitar ese carácter religioso, y se habla ya no de proteger a esas niñas, sino a todas las mujeres, independientemente de su edad. Nosotras hemos encontrado hasta el proyecto de ley. De un día para otro desaparece. Nunca se crea ese Instituto para la Promoción de la Mujer. Sigue existiendo el Patronato de Protección a la Mujer. En la prensa, lo poquito que aparece, siguen recogiendo reuniones del patronato. Y yo he encontrado una resolución de unas oposiciones Sí. que ganan unas personas y son funcionarios de eso. Y es posterior al 77 y 78. Sí, pero es que lo veo tan... Dilo más fuerte para que te lo veo oigan. como tan imposible, ¿no? Es decir, porque las familias, esas niñas que entrarían después... Hablamos de las familias. ¿Quieres que hablemos de las Sí, pero familias? yo, a no ser que fueran las propias familias las que los ingresan. Claro, claro. Bueno, podemos... me anoto hablar de las familias. El formato se puede... De derechas, de izquierdas, de centro, para arriba y para abajo, de todas las familias. Yo me imagino que la tuya algo haría, ¿no? No, puedo contarlo. Ellas lo saben. Pero antes voy a pasar la palabra. ¿Tú también? Que eso es lo que quería preguntar yo, ¿a las familias tenían que dar el visto bueno para que estas niñas tuviesen que ir al patronato o directamente? Tu pregunta nos permite contestarte con precisión. Sí, Marina. Lo mismo, si podíeu contar quina era la maquinària administrativa que feia que si hi havia sentència, qui decidia la temporalitat, com el règim era tancat, podies eixir, tindre contacte en l'exterior, com arribes a Yo no conozco a nadie que saliera exceptuándome a mí. No, hay muchos casos de fugas, pero luego siempre acababan. En muchas ocasiones volvían a entrar porque al final en el patronato, si tú entrabas muy pequeña, y bueno, ahora te contesta la pregunta, si tú entrabas muy pequeña y no te escolarizaban como para poder tener un futuro o un trabajo, ¿no? Entonces al final muchas de las niñas que entraban y conseguían escaparse por la propia situación a la que les arrojaban, volvían a entrar, pues al final pues podían acabar en la calle o sin un trabajo y muchas veces volvían allí. Y luego por lo que has preguntado cuál era como el procedimiento, ¿no?, para entrar,
Primero, pues, si una niña, por ejemplo, se portaba mal en casa, las familias empezaban a preguntar, ¿no? Y aunque no se supiera, a nivel social siempre acababa alguien que conocía, ¿no? Por lo menos de la existencia del convento, ya fuera un médico, un profesor, un cura de una iglesia o una misma monja. O una prima. O, sí. En tu caso, sí. Y pues una vez te derivaban allí, tus padres perdían cualquier tipo de patria potestad, por lo tanto lo que opinaran las familias, que va un poco con lo que ha preguntado él, pues ya daba igual. Nosotras hemos encontrado, de hecho, archivos de familias pidiendo a las monjas que dejaran salir a sus hijas, pues porque la madre estaba enferma y necesitaban a alguien que la cuidara, o por la imagen social que podía dar tener a una hija encerrada allí. Sí, hay uno que dice, bueno, es que yo la metí aquí porque estaba, un padre que dice, yo la metí aquí porque estaba muy enfadado, pero me he arrepentido. Y luego la decisión final dependía del convento, si querían o no querían, porque los padres perdían cualquier tipo de patria potestad. Sí, estamos hablando de que la patria potestad los padres la podían perder desde el principio, desde la creación del patronato, pero se llevaba haciendo desde el 41, pero en 1952 se aprueba una ley que es la única ley que se aprueba en esos 40 años, como es de reorganización de funciones del patronato. En 1952, hasta 1985 no hay ningún tipo de cambio legislativo. En esa ley ya se recoge legalmente esa pérdida de patria potestad de los padres, pero los archivos que hemos encontrado Marta y yo, algunos son anteriores a esa ley. Es decir, se venía haciendo antes incluso de recogerlo legalmente. O sea, se viene a regularizar algo que ya era Exactamente, ilegal, a legalizar lo que era ilegal. ¿Te han contestado? ¿Te han contestado? Pero que a partir del 75 es ilegal. No, Sí. A ver, Va en contra de la Constitución. A partir de que se apruebe la Constitución, es una ley que va en contra de la Constitución. Hay una sí, cosa que no... hace desfasado todo aquello. Claro. La cuestión es porque se permite... Como todas las aquello leyes que- fundamentales del régimen. Sí. Pero Es sí, que sigue funcionando. a ver, si puedo aclarar algo. Esto no es un fenómeno que se dé únicamente en España, Exacto. porque este es un Estado fascista, una dictadura, etc. Esto es un fenómeno que se da a nivel de muchos países donde predomina el catolicismo. Es decir, en Francia, hace poco me he enterado, que te envié el reporte, que había una orden religiosa, las Hermanas del Buen Pastor, que hacían exactamente lo mismo que aquí, que o también sea, estaban calcado. allá de aquí. Y estas monjas operaban sobre todo en ámbitos de lengua francesa, en Francia, en Bélgica y en una zona de Canadá, y hacían exactamente el mismo procedimiento. O sea, y Francia es un Estado democrático, una república constituida de siglos. O sea, sin embargo, tenían el apoyo del Estado. De hecho, el Estado les pagaba una cantidad de dinero por cada joven que tenían alojada. Las trataban absolutamente como esclavas porque hacían ese sistema de ponerles a trabajar. Allí lo que hacían era lavar la ropa de todos los hospitales. Las lavanderas. Las de Irlanda. lavanderas en Irlanda también hicieron lo mismo. O sea, las tenían trabajando 8 o 10 horas diarias sin cobrar. Ellas se quedaban con el dinero que pagaban los hospitales y además recibían un dinero del Estado porque estaban reeducando a esas chicas. Y eso está funcionando hasta los años 80 largos también. Y ahora se están constituyendo asociaciones de supervivientes igual. O sea, como que todas esas mujeres lo han mantenido, digamos, como no me quiero acordar, fue una etapa muy horrible de mi vida, pues como los que han estado en Auschwitz, en los campos, y al cabo de 40 años pues han empezado a salir por aquí y por allá un artículo en un periódico, otro aquí, otro allá, y están reclamando compensaciones al Estado, porque eso fue una política de Estado. Por supuesto, de la Iglesia Católica también, pero las monjas, las que han sucedido a aquellas monjitas, dicen que ellas no saben nada, que ellas están limpias. Bueno, pues el Estado que se haga cargo. Y creo también, una cosa que a nosotras nos gusta recalcar mucho es que en muchos casos esas mismas monjas siguen en esos mismos conventos y haciendo funciones, sino similares, prácticamente iguales. O sea, hablamos de que esas mismas órdenes religiosas que
hasta el 85 encerraban a niñas, ahora siguen pues alojando, ¿no? o ayudando a mujeres embarazadas, a mujeres en situación de prostitución, a mujeres migrantes que vienen aquí. O sea que al final es que no solo hasta el 85, es que en muchos casos las órdenes religiosas siguen allí y haciendo lo mismo. Obviamente entiendo que los métodos no serán los mismos, pero siguen allí y además ampliamente galardonadas con premios como Príncipe de Asturias a la Concordia. Sí, la propuesta que ha hecho la Consellería de Justicia al premio Meninas que da la Delegación de Gobierno a la Casa Cuna Santa Isabel, que no fue un centro directamente dependiente del patronato, pero que el patronato derivó a mujeres embarazadas que estaban en sus reformatorios a esa casa cuna y que se siguen encargando de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. De hecho, creo que lo ponemos aquí en un párrafo, nosotras buscamos en su página web para ver cuál había sido su actividad y hay unos 40 años en blanco, que no pasaba nada. Nos fundamos en el año tal, un espacio en blanco, y en la actualidad nos dedicamos a tal. Pero una pregunta, ¿y los bebés robados de ese momento? O sea, no hay testimonios de hijos que han sido... O sea, esta mañana lo ha contado Consuelo ante una pregunta concretamente de Vox. Porque es calentito, ¿no? Pero antes de eso quiero contar algo que no me acuerdo si me lo habéis contado vosotras o lo he oído en el grupo de mujeres. Por ejemplo, una chica jovencita está embarazada y tiene un bebé y va su primo a verla y le dejan que vaya el primo a verla, porque no siempre ocurría que dejaban ver a la familia. Y le traen en ese momento unos papeles para que firme. Y ella dice, ¿qué es esto? Dice, esta es la inscripción de nacimiento de tu hijo. Y el primo le dice, no, pero yo quiero leerlo. No hace falta. Y el primo dice, quiero leerlo. Y era papeles de adopción. Eso lo he oído a alguien, pero no me acuerdo. Como vosotros supongo que todo lo que escribís lo documentáis bien, este caso no os sirve. Pero sí... te sirve que lo que hacían sistemáticamente era eso. Le decían a las mujeres, claro, Consuelo es muy vehemente y lo cuenta así, ¿no? Mira, puta, ¿no? Les ponían incluso un espejo cuando estaban pariendo. Si has estado para el placer, tienes que estar para esto lo habréis oído, ¿no? Barbaridades de este tipo. Y entonces le decían, tenemos familias que lo van a cuidar mejor que tú, porque tú eres lo peor y este niño o niña va a estar mejor que contigo porque tú eres una escoria humana. Y muchas, supongo, que firmaban los papeles. Por eso he contado antes lo del primo de esta chica, que ella no lo firmó. Pero es que es muy fácil en situaciones de este tipo. Claro, pero pasan los años y estos a veces hijos... se han reencontrado, ¿eh? También conozco casos de reencuentro con hijos que quieren saber algo, hijos que no quieren saber nada. ¿Sabéis de esto vosotras? No en el patronato, porque nosotras en el patronato conocemos testimonios que hablan o bien de que eran obligadas a firmar esos papeles de adopción o bien directamente que una vez nacía el bebé les decían que estaba enfermo y luego que había fallecido y no podían verlo. Hay un reportaje en El Mundo, que creo que es de Raquel Quiles, si no me equivoco, en el que algunos de los testimonios hablan que a veces los bebés estaban los primeros días con sus madres, llegaba una visita de un matrimonio del exterior y ponían las cunas en fila. Y los matrimonios miraban cuál era el bebé que se querían quedar, ¿no? ¿Cuál les gustaba más? ¿Cuál entraría en su familia? Pero no hemos encontrado ningún testimonio de hijos que posteriormente hayan encontrado a sus madres, que sus madres estuviesen en el patronato. Cuando estábamos investigando para el libro, les hablamos a todas las asociaciones de bebés robados de aquí del País Valencià y ninguna, es la pregunta que os hemos hecho al principio, ninguna conocía la existencia del patronato. Probablemente esto sea ya ampliar nuestra investigación y ir rascando en, vale, a lo mejor esas mujeres no estuvieron en el patronato que se sepa, pero estuvieron en algún convento. Pero creo que eso ya es un capítulo aparte que todavía no hemos llegado ahí. Y respecto a lo de los bebés robados, al final todo esto no venía porque sí.
Todo esto se fundamenta en los planteamientos de Antonio Vallejo Nájera. Antonio Vallejo Nájera le da las respuestas que el régimen necesita. El régimen hacía algo, tú buscas una reflexión de Antonio Vallejo Nájera y ahí está la respuesta. Él habla de que las mujeres rojas eran inferiores, de que las mujeres eran inferiores a los hombres y las mujeres rojas más todavía. Y hay una frase en la que justifica exactamente el robo de bebés. Dice, al final, para que esos niños crezcan en un ambiente adecuado hay que separarlos de sus madres. Esos niños deben crecer en familias cristianas, en familias de Claro, porque régimen. además las deshumanizan. Es que el gen rojo es, Claro, es sí. conocido que somos más tontas. ¿No? En el Zoom parece ser que hay preguntas. Jordi, mira el chat de vez en cuando a ver si hubiera algo. Es que no pensé que hubiera espacio de debatir. ¿Quién pregunta, Jordi? Parece comentarios más que preguntas No ahora se mismo. entiende, no se entiende, no se... yo no la Si hay comentarios, leerlos para que nos enteremos. Pero joder, que no llega. No, sí, ya ves. No, ahora se oye muy bien. Pero eso hace un rato. Sí. La diferencia es que saber cómo entraban las mujeres en esos sitios. La belleza. Vale, Esperanza. sí. A ver, Esperanza. si alguien quiere hacer una pregunta de voz, que nos lo diga y ponemos. Si queréis preguntar algo, decidlo de alguna manera. Escribirlo en el chat, por favor. Escribirlo en el chat. Que se dejó puesto. Que levanten la mano, se le Sí, que levanten la mano y se ve. Esperanza quiere preguntar, ¿no? Esperanza Navarro. Esperanza Navarro es abogada, ¿eh? Sí. Bueno, vale. Pilar, ese episodio de tu vida yo no lo conocía y estoy un poco flipada. Entonces, yo veo ahí, he visto el vídeo que mandó Juana el otro día, que lo mandó a tal, y yo veo que aquí hay dos cosas diversas. Una cosa son las casacunas, donde la gente de alguna forma entraba voluntariamente porque se encontraba con un bebé y tenía que parir, y luego pasaba lo que le robaron los niños, lo de Vallejo Nájera y todo eso. Pero hay un significante que acabas de utilizar tú, que es el de roja, porque yo creo que por mucha minifalda que llevaras, había algo de lo rojo allí, porque en mi ambiente, yo soy mayor que tú, hombre, no sé si fumábamos en público, pero las faldas tampoco eran muy largas, pero era otro ambiente. Entonces era inconcebible que en la gente de mi ambiente le hubieran llevado a nadie al patronato. Éramos de familias de derechas, ¿no? Esperanza. Bueno, la Guardia Civil me refiero, porque que los padres se cabrearan, como la hija de Alfonso Paso, o algunas personas que yo conozco bien, pero que un policía entrara en mi ambiente de la Facultad de Derecho, que yo tendría tu edad, eso lo veo impensable. Creo que había algún matiz rojo. Esperanza, quiero contradecirte en un punto de las familias de derecha. Ya te he visto, Teresa, ahora te pasamos la palabra. Yo, del tiempo, de los 5 días que estuve en Hernán Cortés, recuerdo más que nadie, y se lo conté a ellas en mi testimonio, recuerdo más que nada a una chica de la calle Cirilo Amorós, estudiante de primero de filosofía. Yo no sé si vivía en Cirilo Amorós, pero pinta de por donde vives tú, para entenderlos. Donde vivía la gente de poderío económico y de orden en este país y en esta ciudad. Y era una chica que estaba allí porque la facultad le había hecho leer libros y tener otra perspectiva de la vida. Y era el año 70, El año 70. ¿Quién había metido ahí? ¿Sus padres? Sus padres. Pero el caso, por ejemplo, de Consuelo, el caso de Consuelo es el mismo. ¿Qué? Que a ti no te metieron tus padres. Bueno, ahora luego a lo mejor lo cuento. Ahora luego a lo mejor lo cuento, que lo ha preguntado Paqui y lo he soslayado. Pero antes vamos a pasarle la palabra a Teresa. El micro, Teresa. Bueno, primero de todo, gracias y espero leer pronto el libro. Yo sí quería agregar una cuestión que es aquí en Barcelona un grupo
psicoanalistas en el 2004-2005 comenzamos a trabajar los efectos en la subjetividad de lo que había significado la guerra, la posguerra, la dictadura y la transición. Y en ningún momento, salvo casi sobre el final que estábamos trabajando en un centro de donas, apareció algo del patronato. O sea, nos hemos dedicado al trabajo con exiliados, aquí en Perpiñán, en Buenos Aires, en Chile, hemos trabajado fosas, etc., pero el patronato era algo que no había aparecido gracias ahora a la virulencia del Consuelo y de más gente para poder entender esto. Cuando hablamos del significante rojo o roja, yo creo que es un elemento fundamental. Es realmente algo que sigue existiendo y está. Y Vallejo Nájera habló del gen rojo, pero no nos olvidemos que varias generaciones de psiquiatras trabajaron, aunque no sean como él, pero trabajaron con esa línea. Y algo ha quedado, porque en el patronato, que en realidad no se dedicaba a la protección, sino justamente a explotar a las mujeres y a, digamos, a tratar de que fuesen mujeres al estilo de lo que había significado justamente el triunfo del franquismo. Tenían que ser mujeres como Dios manda, la Iglesia manda, y las que no estaban en la cárcel, quizá a posteriori las metieron en otra cárcel, que eran justamente este patronato del que estamos hablando. Otro papel importante es la psiquiatría. Creo que es un tema, porque no supongo que lo tenéis registrado en el libro, la psiquiatrización de la disidencia que se hizo en su momento y que continuó en el patronato. Hay muchos casos de mujeres que sufrieron electroshocks, que estaban medicadas, muchos suicidios de los que tampoco se ha hablado, en varios, ¿no? Supongo que también están registrados. O sea, que realmente fue un adoctrinamiento, digamos, y un sometimiento de las mujeres rojas, y rojas en el sentido de las mujeres que luchaban por otro tipo de vida, como habían luchado en la época de la República. No nos olvidemos que el castigo a las mujeres republicanas rojas fue mucho mayor que cualquier otro tipo de castigo, aunque todas sufrieron castigo, porque el sometimiento fue para todas. Entonces, bueno, estas cuestiones creo que son fundamentales que se conozcan, que se sepan, y que gracias, Pilar, por además hacer esta declaración pública, ¿no? Que es, te coloca en un lugar que, bueno, con toda la posibilidad de hablarlo y de decirlo, y el peso que eso tiene. Y gracias a las periodistas y a todos. Una cosa, Teresa, hablando del gen rojo, yo hasta ese momento me interesaba la cultura, pero no tenía gen rojo, me lo despertaron ellos. A los 5 minutos de salir me metí en el Partido Comunista, ¿sabes? O sea, ellos despertaron el gen rojo. Sí, y además yo creo que es importante señalar, tú lo has nombrado en la presentación, la transversalidad, ¿no? del organismo. Es que había mujeres y niñas de cualquier tipo de familia, de la burguesía, que no... Y sí que es verdad, no se conoce el patronato, pero es que nosotras lo hemos contado, lo ha contado María al principio. Yo le pregunté a mi abuela tiene 93 años, y le pregunté, ¿tú sabías esto? Porque claro, mi abuela vivió todo, desde el inicio hasta el final. Y su respuesta fue, yo no conocía esto, mi madre me decía que si me portaba mal, me enviaría a un convento que estaba en no sé qué montaña y que me encerraría allí con las monjas. Eso es el patronato. Es que en todas las mujeres, hasta el 85, la sombra del patronato está sobre ellas, aunque no conocieran que había un organismo que... Aunque se le llamase de otra forma. Claro. Y no necesariamente por unos comportamientos, unas manifestaciones políticas que se relacionen, ¿no? con la República, con ese gen rojo. Podía ser, pero no solo por eso. Estamos hablando también de esa sexualidad, de experimentar o manifestar, o que entendiesen que lo estabas haciendo.
aunque no fuese así. Al final eres peligrosa para ti y para el resto. Y lo que tú haces no se adapta al modelo de mujer único que instaura el franquismo, que no lo inventa el franquismo, que lo toma prestado de la Iglesia, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero todo comportamiento, toda conducta que pusiese en peligro ese modelo único de mujer, podía ser que esa niña, esa joven, fuese al patronato. Bueno. Totalmente de acuerdo con eso, sí. Sí. Yo he trabajado 20 años, soy la hermana de Pilar y me sé la historia, y más de la historia por detrás. Entonces, he trabajado en servicios sociales 20 años y he estado con familias humildes. Y en concreto me llamó la atención una de ellas, una chica gallega, pues, con bastantes problemas psíquicos, maltratada en Galicia y que huyó hacia Valencia. Y apareció en Casa Cuna Santa Isabel. En Casa Cuna Santa Isabel estaba con un bobo así, le ofrecieron trabajo de limpieza en casas, pero ese dinero lo tenía que dar en pagar su manutención y posteriormente cuando naciera su hijo tenía que mantenerlo también y lo pagaban las monjas, entonces ella tenía que seguir trabajando porque lo cuidaban. ¿Y esto en qué año? Eso lo he vivido yo y era el año 2000, 2001, 2002, 2003 y ella pedía una prestación económica para poder salir de Casa Cuna y alquilarse con su niño un piso, pero no tenía quien lo cuidara, con lo cual estaba atrapada en Casa Cuna Santa Isabel. Y los centros de menores actuales, no olvidemos que están en manos de todas las monjas y de todos los curas del país, el 99% de centros de menores. Entonces, creo que esto sigue y sigue y sigue. Y yo me sé, que lo hablamos en algún momento, cómo funcionaba aquello y cómo ha funcionado después. Y cómo desde los centros de menores a los niños no se les informa y se les lleva. Y cómo a las mujeres de Tirius, que son centros teóricamente laicos, pero como en esto duermen 5 personas en una habitación de 12 metros, 5 o 10 personas, y a los niños de 12 años las madres los tienen que dejar. Y cómo los centros de menores cobran 3.000 euros por menor, y eso la Consellería de Bienestar Social lo sigue pagando. Entonces me parece todo un desastre. Y cada vez que yo he trabajado con menores, he trabajado con familias, me venía, no siempre, pero en mi historia, que no es la misma, pero son efectos. A mi també m'ha recordat, al servei social a dia d'avui. Y los centros de acogida a mujeres maltratadas hoy en día también están en manos de esta gentuza. Y a las mujeres las tratan tan mal que yo he conocido mujeres personalmente que me han dicho: yo he preferido volver con mi marido, que me pegaba, antes que estar allí. Porque es un régimen carcelario. Y encima las humillan. Les dicen que tienen que volver con los maridos. O sea, ahora, hoy en día, eso está ocurriendo. Y están subvencionados, están recogiendo un montón de pasta de los diversos gobiernos, porque a todos los gobiernos les viene muy bien, a todas estas personas que se salen del cauce que ellos quieren imponer, que los aparten de la sociedad, que estén ahí recluidos. Y eso le viene bien a todos los gobiernos, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Eso está ocurriendo. Yo quería hacer una pregunta, y es que, ¿sabéis si el patronato actuaba más en pueblos o en ciudades? Porque es que, por ejemplo, mi madre, que ha vivido parte del franquismo, de ese tema de cómo todas las instituciones que se encargaban de lo que es de la mujer en el tiempo del franquismo, solo recuerda a la sección femenina. Y ella, o sea, mi madre hasta hace relativamente poco ha sido una mujer que por política no se preocupaba mucho, y últimamente sí que es más de izquierdas, pero ella aún a día de hoy, cuando habla sobre la sección femenina, ella lo ve como gente que venía a enseñarle cosas buenas a su pueblo y como algo positivo, ¿sabes? Entonces... Prueba a hacerle la pregunta que hemos dicho antes, prueba a preguntarle. Ya. Y si te portabas mal, te podían llevar a las monjas. Se ha dicho muchas veces, pero se ha dicho erróneamente, que la sección femenina estaba relacionada con el patronato. No tiene nada que ver. Nosotras lo único que hemos encontrado es que en la parte administrativa había lo que se llamaba juntas, estaba la Junta Nacional, juntas provinciales y algunas juntas locales. En la Junta Nacional había, creo que era una representante de
la sección femenina. Esa es la única relación de la sección femenina con el patronato que nosotras sepamos. Jordi. A mí, bueno, primero agradecer el enorme trabajo que estáis haciendo y hace falta mucha gente como vosotras que haga esta tarea de investigación, ponga ese deseo y arroje luz. Me habéis evocado en las intervenciones. Habla más alto, Jordi. Me habéis evocado en todas vuestras intervenciones al libro que, bueno, me lo leí en la pandemia, de Althusser, de aparatos ideológicos del Estado. Porque digamos que siempre lo había entendido, la forma fácil de entender un poco a qué se refiere es que, bueno, cuando un Estado el único interés que tiene es conservarse en el poder y debe utilizar todos los instrumentos, ¿no? El fin es mantenerse y el medio es utilizar pues, todos estos aparatos ideológicos que mi forma fácil de entenderlo era, pues, por ejemplo, en el franquismo, utilizar el nacionalcatolicismo a la Iglesia como forma que podía llegar a toda la epidemia social y poder manejar de alguna forma pues, las almas, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que bien dice Althusser es, bueno, desde una perspectiva marxista, la revolución burguesa, el cambio de régimen, hacen falta escuelas que adoctrinen o de alguna forma contengan, eduquen, ¿no? Y todo eso se puede aplicar, digamos, ¿no? Como está la policía para mantener el orden en lo público, ¿no? Cierto orden. Está la educación para introducir ciertas ideas, valores, y está la religión, en este caso está aplicándolo en lo que es del orden de la sexualidad de las mujeres que no se adaptaban a el ideario que estaba establecido. Es decir, intentaba aplicarlo un poco también en la película de las hermanas de Magdalena, que la vi el otro día, y es por algo, segunda vez, ¿la viste? Por segunda vez y 20 años después, lo cual la lectura cambia bastante con la información que tengo ahora. Pero claro, lo que en un principio entendía desde el orden, desde el franquismo, pero se aplica al Estado francés, se aplica a Irlanda, ya da igual que sean países católicos, que sean ya más laicos, o sea, que al fin y al cabo la Iglesia ha servido, bueno, pues como su estructura, como un aparato que le ha venido bien a cualquier Estado en ese sentido. Y luego pues también algo pasa también en esa forma, porque en la película de las hermanas Magdalena empieza... ¿Quién no ha visto las hermanas de María Magdalena? ¿Quién no ha visto? Pues está en YouTube. Está en YouTube, sí, está en YouTube libre. El elenco debe ser enorme, ¿no? Pero las hermanas de la Magdalena habla de 3 formas de entrar ahí. La que se embaraza antes del matrimonio y es repudiada, porque ahí entraría el repudio, esa palabra, digo, no había visto desde ahí el repudio de los padres por la vergüenza social. Exacto, el repudio y el estigma. El estigma. Está el coqueteo en el ámbito educativo de Bernadette, que la profesora la capta y dice, tú para allá. Y después está la que denuncia una violación y al final acaba siendo culpable de eso. Entonces, bueno, hay 3 y os pondría en vuestro trabajo si se podría categorizar en más casos, en más formas. No sé, quería a modo de pregunta eso, ¿no? Pues es que, bueno, nosotras tenemos casos muy diversos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Consuelo García del Cid, que Pilar la ha comentado varias veces, ella hacía octavillas y las lanzaba. Sus padres se enteran y la encierran. Tenemos niñas que molestaban en casa, que se peleaban con sus padres. Por cierto, perdona que te corte. Me acaba de escribir Consuelo. Hablando de Consuelo. Hablando de Consuelo, y así luego tú te explayas. Voy a ver si se puede oír. Me ha mandado... Está conectada. Es que no puede, está en el tren y dice que está conectada pero que no oye nada. Bueno, le dice, muchísimas gracias por este acto. Estoy en el AVE y no me permite conectar. Gracias por sembrar la memoria del Patronato de Protección a la Mujer. Gracias por este libro. Seguimos luchando. Es para vosotras. Y luego me ha grabado un audio, pero no sé si se va. Si lo pones a poner. Muchísimas gracias por este acto. Esperaba poder conectarme, pero estoy en el AVE. Y de vuelta a Madrid y no tengo forma de poder conectarme. Muchísimas gracias por todo vuestro trabajo.
No sé si lo habéis oído. Sí, sí. Bueno, ya le he dado las gracias. Ahora sigue hablando. Bueno, pues eso no es lo que está. Es que hay casos, pues tener relaciones extramatrimoniales, quedarse embarazada de un hombre casado, o sea, es que cualquier cosa que te puedas imaginar. La fealdad de sus vicios. ¿Qué es eso? La fealdad de sus vicios. O inmoralidad. Ya está. Ya ahí dentro cabía todo. También todo. Niñas violadas por sus padres o tíos o abuelos dentro de su familia, y eso ya era un escándalo enorme, entonces se las quitaban de encima. Sí, hay un caso que lo cuenta Consuelo en sus libros, una niña que entra embarazada al haber sido violada por un familiar, no recuerdo si era su padre o... Ella está allí, tiene al bebé, estando internada su padre vuelve a por ella, las monjas la dejan salir un día con su padre, con sus familiares, que no sé si era su padre, su familiar la vuelve a violar y se vuelve a quedar embarazada. Es muy fuerte. Y ya que estábamos hablando de Consuelo, porque sepáis un poco quién es ella, Consuelo entra en los 60, 70, y ella a nosotras nos dijo una frase que a mí me gusta mucho, que dijo: el patronato me robó media vida y la otra media la he dedicado a denunciar qué pasó allí. Ella se hizo una promesa al salir, dijo: yo voy a ser escritora y voy a contar lo que pasó aquí, lo voy a denunciar. En 2012 publica su primer libro. Hubiese sido maravilloso que ella hablase, porque ella tiene un discurso tan claro, no solo como investigadora, sino como persona que vivió el patronato en sus propias carnes. Y sin que Consuelo hubiese investigado eso, sin que ella en el 2012 hubiese publicado ese libro y desde entonces no haya parado de denunciar lo que pasó allí, nosotras nunca hubiésemos conocido a Pilar, nunca hubiésemos escrito esto y probablemente nunca hubiésemos conocido qué era el patronato. Entonces tiene, creo que son Ruega por nosotras, un libro, Las desterradas hijas de Eva, otro, y Las insurrectas del patronato. Entonces, buscadlos porque... Ahora he puesto una notita. Sí, Ruega por nosotras. Por ejemplo, la alquería, Olga, que era insurrecta, ¿no? Es que explica. Ruega por nosotras, Las desterradas hijas de Eva, sí, y Las insurrectas del patronato, o hijas del patronato. Insurrectas del patronato. Insurrectas del patronato. Claro, la insurrecta, que es lo que te decía a ti, aquel que se murió, el actor, Sí. el personaje, vamos, Sí, alcalde. era que tú eras rarita, porque eras pintora en Barcelona. Por lo tanto, eres una insurrecta. Sí, que Qué perfectamente la bonita serie palabra, ¿no? cabría perfectamente que me mandaran al patronato. A ti te mandan en aquella época, te mandan al patronato. Ya tenemos varias en el patronato, ¿eh? Los archivos o los registros que habéis podido acceder, o sea, ¿qué os habéis podido Habla más encontrar fuerte, Jordi. en los archivos? ¿Hasta dónde dejan ver lo que es...? El tema de los archivos es un tema un poco polémico, complicado, porque la mayoría de archivos no están catalogados, entonces tú llegas ahí. En nuestro caso fuimos solo al Archivo Histórico Provincial de Alicante y al Archivo Histórico Provincial de Castellón. Y al de Gandía. Y al de Gandía como uno local. Porque nos cedieron de la... Sí, es que no me dejas. Perdón. Porque los archivos de la provincia de Valencia están en el AGA, en el general. Entonces allí no pudimos ir. Entonces nosotros estuvimos 2 días en cada uno, llegábamos allí y eran pues mirar cajas y cajas de archivos hasta que encontrabas algo. Claro. Y de hecho a nosotras nos dejaron consultarlos todos sin ningún problema, y a la hora de ya vamos a publicar el libro, uy, tenéis archivos, necesitamos estos permisos, y cuando mandamos los permisos a los archivos, uy, pero si aquí pone nombres de mujeres, pero esto no lo podéis publicar el nombre porque habéis mirado estos archivos. ¿No? Nosotras llegamos allí y es lo que dice Marta, cajas y cajas, no sobre el patronato, de todo, cajas en las que ibas pasando hojas y de repente te encontrabas con una que hablaba del patronato. Habéis hablado también de Santa Clara. Sí, al principio. Que está en Pedro Galdós. Que mi abuela estuvo en el convento de Santa Clara. Sí, represalia política. Y entonces hay un expediente de responsabilidades políticas de ella, de mi abuela, que es la misma. Y resulta que, bueno, lo tenemos. Pero esto también, cada persona, cada mujer, cada niña que entraba en el patronato, se le abría una ficha, como estaba en servicios sociales.
con las características de ese ingreso y decís que tampoco existe, que ha desaparecido todo eso. Sí existen, pero por ejemplo en el caso de la provincia de Valencia, nosotras accedimos a algunos documentos del AGA, pero no tenemos esos expedientes. Nosotras no hemos encontrado... ¿No hay acceso? Sí hay en algunos casos. En Andalucía hay varios expedientes. De hecho, si se pone en Google Junta de Andalucía, Patronato de Protección a la Mujer, salen varios expedientes que sale con un círculo en el que medían varias características y lo pintaban con colores. Hay fotos de reformatorios de Andalucía, pero es lo que decía Pilar, ¿dónde están los expedientes? Pues es que hay muchos que no se sabe, que a lo mejor están en los conventos, que han desaparecido en una famosa inundación que nadie sabe cuándo pasó esa inundación. Entonces, claro, algunos quedarán, pero el problema es ir encontrándolos. Nosotras, por ejemplo, en Castellón encontramos actas de reuniones de la Junta Provincial y ahí pone, por ejemplo, expediente número no sé qué, un número, y sale porque ha contraído matrimonio, pero no está el expediente como tal. Es un resumen del expediente. En las memorias también hay resúmenes del expediente, pero no está el expediente completo. Bueno, entiendo que no esté entero, de que esté en un archivo, de que eso, pero lo que no entiendo es que no esté. Vamos, se ha hecho desaparecer. Contar con uno. Contar con uno. Y ahí... Ha habido polilla. Bueno, quizás voy a contar que como yo ni estaba embarazada ni tenía una vida horrorosa ni nada, ¿por qué entré yo? ¿No? Que es lo que me pregunta el policía también. Y es, en mi caso era porque llegaba tarde a casa. Y entonces, como es, alguien ha dicho una frase de aquella época, esta chica va por malos caminos, ¿no? O algo así. Mi familia era de izquierda, represaliadas de la guerra civil, o sea que no eran, como decía Carmen en la entrevista que me hicieron, es transversal, ideológicamente este tema es transversal. Entonces, yo tenía una prima que vivía en Madrid, que su madre era de este rollo, tenía oposición a todo esto, era como de orden, ¿no? Entonces, una vez que vino a Valencia, ella se arrogó que ella sí me iba a llevar a mí por buenos caminos. Entonces se puso en marcha la maquinaria y mis padres no sabían ni que pedían la patria potestad, ni que me encerraban, ni nada, sino algo así como, ellas lo cuentan muy bien en la entrevista, que no quiero destripar, como me iban a enderezar, ¿no? En vez de ir al cine con mis colegas, pues llegaría a casa y rezar el rosario tampoco, porque en mi casa no se rezaba. Sería formal, o no llevaría minifalda o cosas así. Nelly lo cuenta muy bien en la entrevista, finalmente fue un gran disgusto para mis propios padres. Yo lo sé porque lo contó Nelly, porque yo no lo sabía, lo que contó ella. ¿No? Vosotras lo sabréis mejor porque lo habéis oído. Pero creó una marca aquello, y entonces esa marca yo la entiendo hoy como ojalá muchas mujeres hubiesen tenido la posibilidad de poder dialectizar. Yo lo puedo contar, pero creo que se me nota que no hay un patos, no hay patos en ello, lo tengo absolutamente, lo he hablado en mi análisis y tal, pero sí es verdad que ahora me importa mucho el resto de las mujeres que vivieron aquello y no tuvieron mi suerte. Y que probablemente muchas sigan vivas a día de hoy. Y que posiblemente muchas sigan vivas. Anoto a nivel personal, porque como ella me lo contó, siendo yo una criatura de 16 o 17 años, yo tenía ahí también, en el fondo de mi mente, que si yo me enfrentaba mucho a mis padres, que yo también era muy rebelde, llegaba tarde a casa, porque entre otras cosas estaba haciendo una actividad política clandestina, entonces a veces teníamos reuniones, acabábamos a las 11 de la noche, otros días me levantaba a las 6 de la mañana para ir a tirar panfletos a una fábrica, total, que mis padres ya estaban conmigo muy calientes, muy calientes. Entonces, el saber que existía la posibilidad de acabar como ella, en parte, propició que yo sintiera el deseo de independizarme lo antes posible de mis padres. La mayoría de edad era a los 21, pero yo a los 19 ya no podía más. Y a los 19 me casé
para poder salir de casa. Me casé con un hombre con el que yo estaba bien, estaba a gusto, pero ninguno de los dos pensábamos casarnos, o sea, no teníamos ningún interés en casarnos. Pero decidimos políticamente casarnos con 19 añitos para poder salir de casa y poder hacer nuestra vida, nuestra actividad política, todo lo que estuvimos haciendo durante años, en la clandestinidad, sin tener que estar con la espada de Damocles de que si tus padres te pillaban haciendo algo que no les gustaba, te enviaban a un reformatorio. A mí la amenaza de mi padre era: te enviaré a la Guardia Civil, iré por ti, como hagas esto, te enviaré a la Guardia Civil, acabarás en un reformatorio. Esa era la amenaza de mi padre. O sea, es que vivíamos en esas situaciones tan precarias, cuando querías salirte del camino que te marcaban la Iglesia, los padres, el Estado, te enfrentabas a eso. ¿Y cuánta gente de mi generación nos hemos casado jovencísimos, que luego nos hemos divorciado porque no teníamos mucho en común, pero para salir de casa, exclusivamente, para huir de esa tutela tan asfixiante? Yo no me casé. Yo a los 10 minutos de aquello me fui con Alberto, sin casarme, me enteré en el Partido Comunista, pero no o sea, ahí desafié todo lo desafiable, y tú lo sabes, Katy. ¿Y tus padres te apoyaron? Y también me apoyaron, o sea, no cumplí ninguna norma, y sigo sin hacerlo. Cuando tienes que cumplir alguna norma, ninguna. Bueno, si la norma... Bueno, no me lo creo. Iba a decir una mentira. ¿Más preguntas? ¿Más algún comentario? ¿Cuánto tiempo lleváis investido? Pues mira, aquí pone... Esto forma parte de una beca que da la Unión de Periodistas Valencians y la Diputación de Valencia, a través del Instituto Alfonso Magnani. Pone que nos dio la beca en 2021. Creo que en mayo, junio de 2021 nos dieron la noticia. Sí, porque aún no habíamos acabado la carrera, por ahí. Pero empezamos a investigar antes. Sí, igual en 2020, diciembre, sí, por ahí. Casi 3 años. Oye, ¿qué estáis investigando sobre el convento de Santa Ana? ¿De Santa Clara? No, eso ya lo... Eso fue un reportaje. Ah, vale. Que publicamos, que hicimos para un trabajo de clase y que luego lo publicamos. El convento durante los primeros años de la dictadura fue cárcel de mujeres. Yo quería preguntar en relación a las supervivientes, si aparte de pues Consuelo, Pilar o algunos de los casos, conocéis a otras personas, o sea, a otras mujeres que hayan sobrevivido, o tengáis idea de contactar con ellas para ver sus historias, para ver qué cuentan, para ver qué ha sido de la historia de esas otras mujeres, si tenéis acceso de alguna manera. Como habéis dicho que es muy complicado acceder a los ficheros y todo eso, no sé si, porque sería interesante también poderles dar un espacio. Sí, tengo que decirte que gracias a ellas, bueno, gracias a Carmen, gracias a ella, gracias a que un día me llamó Consuelo a mí, me dijo: me han pasado tu teléfono, estoy en un grupo de supervivientes, que hay 20 y tantas mujeres, y que realmente es muy interesante, porque hay mujeres de todo tipo. Pero sobre todo creo que lo importante es la solidaridad que se produce y el respeto a la historia de la otra. Yo casi entré en el grupo con culpa, porque dije, bueno, es que lo mío es de un ratito, o sea, es conocerlo, pero me libré, o sea, es que tuve la suerte de librarme y por otro lado un poco de culpa porque otras ahora sé que no se libraron. De hecho, yo luego tuve mucho trato con Alberto García Esteve, por otras razones que no tienen nada que ver con esto. Y Alberto creía que esto había acabado en los años 70. Alberto García Esteve. Cuando me dicen que no, que es hasta el 85, yo ya, ahí sí que me quedo pasmada. Y cada mujer de las que está en el grupo tiene un perfil. Y también no solo un perfil, sino también un perfil desde el punto de vista de las familias. O sea, no tienen nada que ver unas con otras. Ni la ciudad,
porque se producía también otro fenómeno que no habéis mencionado, quizás vosotras, la deslocalización. Por ejemplo, a una de Valencia se la podían llevar a Segovia. Sí. Hablad un poquito de eso, me parece muy interesante. Era una forma también de... Entraba la deslocalización y también que muchas veces dentro del reformatorio les prohibían hablar. Y esto a nosotras, entre ellas, ¿por qué hacían eso? Esto a nosotros nos ha costado bastante entenderlo. ¿Por qué no? Vale, puedes prohibir que se hable de ciertos temas o puedes prohibir ciertos comportamientos siguiendo esa lógica, ¿no?, de internamientos. Pero ¿por qué completo silencio? Porque era una forma de que no se conociesen, de que no supiesen de las otras y que a día de hoy esté costando tanto encontrarlas y esté costando tanto organizarse. Porque ha dicho Pilar, un grupo de unas 20. Por los datos que hay, algunas habrán fallecido, pero eran miles. Estamos hablando de miles. Es muy posible que algunas de ellas no sepan que estuvieron en el patronato, que no conozcan el nombre del patronato, que conozcan ese convento. Pero estamos hablando de ese silencio para impedir que se conociesen y que el día de mañana, que ya es hoy, pudiesen dar las unas con las otras, y de esa deslocalización que hacía que niñas de Valencia fueran llevadas a otras ciudades para romper completamente el vínculo con sus amistades, con su familia, con todo su entorno, y para que ese aislamiento fuese mayor todavía. Claro. Además, Perdona. claro. ¿Es posible que el convento que está enfrente del IMAN, sabéis que ahí hay un convento? Eso es San Juan de Dios. Sí. Ahora es una universidad. Participara de esto. San Juan de Dios ahora recientemente se hacía cargo de acogidas de niños. Es que estoy pensando, estoy ahora recordando algo que me contaron, bueno, me contó una paciente, y a ella la metieron en este convento. Antiguamente ya no sé. No, antiguamente no Bueno, estaban mayores. hace 30 años, si no me acuerdo, pero yo sé que recientemente ahí acogían niños. Ahora creo que tampoco. Me parece que quedaba una Sí, ella era niña como termina el argumento. Espera. Carmen, sí. Termina el argumento y si vas a comentar eso en voz alta. Y además te hago un pedido, lo de la sopa de... que cuentes lo de la sopa, ¿cómo era? Pan y agua. Pan y agua, que lo contaste muy gráfico. Pero primero ella. Bueno, vale, luego me lo recuerdo. No, de lo que estábamos hablando de la deslocalización, yo quería añadir que eso que hemos comentado antes, de que muchas veces salían y volvían a entrar, al final, si tú eras una niña de Barcelona que te habían llevado a un convento en Madrid y conseguías escaparte, ¿dónde ibas? Es que acababas abocada a estar en la calle o a volver al mismo convento, no había otra solución posible. O ahora sí a ejercer la prostitución. Ahora sí, Claro, como exacto. el gen rojo que me lo pusieron ellos, porque en cuanto salí, hombre, no muy de derechas yo no parezco, ¿no? Pero Claro, pero que al final eso que querían evitar muchas veces acababan propiciándolo. Perdona, es que eso de pan y agua... bueno, yo nada más salir, fue en la entrevista, ellas hacen las entrevistas muy bien, porque dejan que la persona entrevistada vaya asociando libremente. Y eso es muy importante porque yo fui asociando, yo no tenía ni un papel delante, luego sí tomé alguna notita. Y al asociar libremente me acordé de que nada más salir al día siguiente, llegar a casa de mis padres, dije, ahora la comida la voy a hacer yo, hoy hago yo la comida. Y entonces me puse allí, todos me tenían miedo porque claro, está por dónde va a salir ahora. Bueno, ya os he dicho por dónde salí, me fui inmediatamente con el novio, ni me casé ni nada. Y entonces estaba yo describiendo lo que hice, era trocitos de pan con un poquito de aceite, pimiento rojo, un poquito de aceite crudo, de aceite sobre el pan y agua. Y va y dice Carmen, así, pan y agua. Es verdad, es pan y agua. Yo nunca había pensado que lo que me daban era en general pan y agua. Eso es lo que quería que contara. Sí, claro, que en definitiva estabais condenadas a pan y agua. A pan y agua. Como una condena medieval.
Pero quien puso el significante paneó fuiste tú. Yo, como estaba el pimentito por allí y el aceite, y malo de todo no estaba, ¿no? O sea, porque a mí me gusta mucho la sopa de ajo y cosas de esas. Pero con un poquito de jamón mejor, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Quería preguntar, porque es que me ubica en la cabeza que no sé si tiene mucho que ver con el tema, pero no paro de recordar, o sea, de asociar como todo esto que estás contando con al fin y al cabo las misiones que se hacen hoy en día también por parte de grupos cristianos, pero sí, en países tercermundistas, que al fin y al cabo es como que no paro de pensar que igual eso se sigue haciendo en, o sea, las prácticas estas que comentáis, se siguen haciendo en otros países y no tenemos ni idea, ¿sabes? Entonces no sé si es un tema que hayáis pensado. De momento, o sea, no te vamos a contestar, pero porque no lo sabemos, o sea... Es que es algo que había pensado y digo, es que puede ser, ¿sabes? Que incluso hoy en día se sigan teniendo tus prácticas en países donde, pues obviamente, no podemos saber qué está pasando. A mí me gustaría pensar que no, pero no lo sé, es muy probable. Sí, por eso. Es que es muy probable. Allá donde puedan seguir haciéndolo... Es interesante en el sentido de si tenéis o podéis tener contacto con gente de otros países que hayan investigado sobre eso. De momento, ¿sabes? Es decir, que igual que vosotras puede haber otras personas, otros periodistas investigando. De momento no lo conocemos, el caso de Irlanda, el caso de Francia, pero... No tenéis contacto con nada de no. Aquí ha habido comentarios en el chat. Yo sí, me consta que Consuelo y el grupo están muy en contacto con las hermanas de María Magdalena de Irlanda, al punto de, concretamente con una persona muy activa, que también estuvo en las hermanas de María Magdalena, que se llama Maureen, y están en contacto permanente con las irlandesas. Con las francesas que tú mencionaste. Yo me he enterado de este caso de Francia hace poco. Sí, me lo mandas. Hace semanas, hace muy poco. Entonces he estado investigando un poco, buscando, porque de un artículo te sale otro, luego te envían a otro, luego a otro. Y esto es un movimiento que ha surgido hace no sé, como 2 o 3 años, que lo han llevado al Parlamento, a la Asamblea Nacional, que le están dando mucha relevancia política, que se están implicando muchos periodistas en investigar, y que las mujeres que son las protagonistas, las que han decidido hablar, son las que, como te digo, se constituyeron hace un año o así en una asociación y se están planteando demandar a la Iglesia Católica, pero como es algo tan etéreo, pues al gobierno, al Estado, porque eso hay que resarcir, porque eso ha sido una violencia que se ha ejercido desde el Estado fundamentalmente, que es quien ha permitido que eso ocurriera, y más en un país laico como es Francia. Porque aquí aún puedes decir, bueno, la mayor parte del tiempo ocurrió durante una dictadura. Habría que ir también a pedir responsabilidades, pero en un país laico que se vanagloria de su laicidad y que ha permitido durante tantísimos años estos comportamientos, y que le ha venido muy bien para deshacerse de un tipo de personas, están, ya te digo, como muy fuertes en el tema, y están haciendo, porque cada vez van surgiendo más conforme sale en la prensa, sale en la televisión y sale por todos lados. Pues aquí también pasó, pues en tal ciudad también pasó, pues entonces están saliendo como setas, pero en plan ya a una escala inmensa, ¿sabes? Y esto está, claro, hasta que no sale a la opinión pública como los bebés robados, hasta que no se entera la gente en general, no te das cuenta. Yo he conocido una tía mía que le robaron un bebé. A la madre de una amiga mía también dice, sí, porque es que seguían el mismo patrón. Iban mujeres pobres a dar a luz a un hospital de monjas. El primer hijo o hija se lo dejaban, no pasaba nada. Al segundo niño o niña se lo quitaban. Era como, bueno, como ya tiene uno, no lo va a echar mucho en falta. Y eso ha habido así de casos. O directamente... No, es que les decían que había muerto. A mi tía le dijeron que había muerto al nacer. Y a la madre de mi amiga también le dijeron el mismo patrón. Y una nació en Valencia y el otro nació en Rentería. O sea,
es que era una organización global, por eso estaban súper organizados, pero luego saben muy bien borrar todas las pruebas, porque era cuento investigar. Ahora, claro, la madre María ha muerto, el médico no sé cuántos han muerto y no les llega nunca. Se tarda muchísimo en sacar todo esto a la luz. Desde que existe Internet, realmente se está hablando mucho de todos estos temas y estamos enterándonos de muchas cosas que a lo mejor hace 15 o 20 años no podíamos saberlo, porque Internet ha sido una revolución en muchos aspectos. Y esto hay que sacarlo, porque no se trata solamente de recordar la memoria histórica de lo que ocurrió en la guerra, la posguerra, tal, a nivel de las movilizaciones sociales, de las luchas sociales, eso es muy importante. Pero después están las historias individuales, además de las historias colectivas, porque como sabemos, todo lo personal es político. Y hasta que no sacamos nuestras vidas personales, nuestras historias y todas las violencias que hemos estado atravesando a lo largo de nuestra vida, no nos damos cuenta de que eso no solo me pasó a mí, yo es que tuve mala suerte, me pasó. No, esto es algo sistemático, algo que se ejerce con violencia desde el Estado y que se apoya en la ideología, por supuesto, católica, nacionalcatolicista, en fin. En ese sentido, yo quiero darle, por una cosa que ha salido antes, quiero darle las gracias, en primer lugar, a la antipsiquiatría, después a los argentinos que vinieron en el 76, a los franceses que se vincularon a las vanguardias de la salud mental en los años 70, y a los españoles valientes que cambiaron totalmente la concepción psiquiátrica heredada desde los años 40 hasta los años 70 y largos. Porque fijaros qué viraje en la concepción del ser humano. El gen rojo. Ahora, precisamente muchas veces nosotros cuando la biología en la facultad habla demasiado de biología y de genes, como si los genes fueran cosas que se reparten en un mercado, nos ponemos bastante, bueno, yo por lo menos me pongo bastante nerviosa, porque cuando nombran a un gen como dispuesto a algo me recuerda la psiquiatría española en los años 40. ¿Entendéis? Muchos de los que me escucháis y sabéis que esto me pasa, poner nombre, el gen del fumador, el gen de andar a pie, el gen del futbolista, el gen de chorradas, como si los genes tuvieran una entidad en sí misma. No, es como el gen rojo, es una tontería como la copa un pin, no existe ningún gen rojo. O el gen homosexual. O el gen homosexual, otra chorrada. O el gen, me gusta que haya sacado ese tema porque ese es otro tirón por ahí, por otros lados, ¿no? Pero abre otro camino. Creo que es muy importante porque precisamente, y lanzo una lanza por el psicoanálisis, porque revolucionó todo eso, cambió totalmente. Y fue importante porque fue un conglomerado, la inmigración argentina en España, la gente que veníamos de la política, pero teníamos carreras profesionales en ese sentido, los franceses que también participaron, y cambió todo, hasta tal punto de que para los más jóvenes de vosotros oír hablar de esto es como si no hubiese pasado nunca, es que pasaba. Lo dice, por ejemplo, Almudena Grande en el libro de la hija de Frankenstein, nombra Cienpozuelos, no nombra este tema, pero sí que... Cienpozuelos, sí. Esto lo cuenta Consuelo en el libro de Insurrectas, hijas del patronato, o las insurrectas del patronato. El patronato derivó a muchas mujeres, esto todavía se desconoce mucho, muchas de ellas lesbianas, por considerar que no solo habían cometido un pecado, sino que estaban enfermas, al manicomio de Cienpozuelos. Claro, muchas lesbianas. Que es un manicomio de triste recuerdo y la vergüenza de España, uno de los más vergonzosos. Pues también tuvo que ver con el patronato. También lo sé, tuvo que ver con el patronato, porque en Cienpozuelos a las mujeres se le hizo de todo.
no sé si lo habéis contado vosotros, lo del electroshock. Es una barbaridad, es una verdadera barbaridad. Porque sabéis lo que es el electroshock, todos supongo, ¿no? Bueno, pero el electroshock se ha utilizado en la medicina hasta a mi hermano le han aplicado electroshock por tener ataques epilépticos. Pero no como corrector de conducta, digamos. Sí, pero resulta que porque yo me voy al cine, me aplican el electroshock para que no quiera ir, ¿no? O si soy lesbiana, resulta que para que me gusten los tíos. O sea, es que es una locura. Como las terapias de conversión, es que esto sigue ocurriendo, no nos vayamos. Mira, si lo contó Kubrick, Claro. Espera que alguien que no ha hablado todavía. Dos cosas, recogiendo lo que acabas de comentar, me enteré hace una semana de que empiezan a haber brotes aquí en Valencia de centros de terapias de conversión, disimulados en tal, lo cual ya se hablará en algún momento. Y una de las principales diferencias que hay respecto al electroshock en el uso convencional y el electroshock en psiquiatría, sobre todo en psicología, parte de las dos diferenciaciones que se hacen en la estructura neuronal, o sea, en la teoría de la estructura neuronal, que parte de Charcot de primeras en el siglo XIX, siglo XX, no, XIX, que se me va, donde los baremos de seguridad de la terapia de electroconvulsiva estaban profundamente descalibrados. A principios del siglo XX la terapia de electroshock era potencialmente fatal porque no se conocía las resistencias adecuadas que podía aguantar el cerebro. Hoy en día se utiliza de forma extremadamente más controlada porque sí que se ha podido averiguar dónde está ese umbral que es 30 veces menor al que se utilizaba hace un siglo para calibrar mejor algunos tipos de reactividad de los potenciales de acción de algunos complejos neuronales. La terapia que se utiliza hoy en día de electroconvulsión y la que se utilizaba hace 100 años... Lo sé, pero voy a ser muy radical. Ni aquella ni esta. No, por supuesto. Sé que se han perfeccionado la técnica, es diferente, pero pienso que hay metodologías para tratar. Y te puedo decir casos gravísimos de psicosis, donde no es necesario utilizar electroshock. Me parece que esa es otra guerra complicada que también lidiamos. No, obviamente, lo estaba diciendo por la narrativa que estaba comentando de que el electroshock se ha llegado utilizando desde hace mucho tiempo. Es verdad, pero se lleva utilizando mucho tiempo mal. Era mi punto de, hoy en día está más adaptado, dejando aparte la opinión que puede tener cada uno respecto a la terapia, pero la terapia electroconvulsiva tiene un historial de absoluta catástrofe humanitaria. Que se haya usado no lo hace defendible cuando comprendes el contexto realista de su implicación médica. En una película que sale muy bien es ¿cómo se llamaba? La del Cuco. La del Cuco. ¿Cómo? Alguien vuela sobre el nido del Cuco. La chica danesa. La chica danesa. La chica danesa es la parte que más de todas las películas, porque es la más verdadera. Es que se ha usado tanto para psicosis como para diferentes orientaciones sexuales, como para la transexualidad, como para, o sea, todo lo que no se ajustaba a unos valores, a una norma heterosexual, a una norma de tú tienes que estar quietecito y portarte bien, o sea, todo lo que se salía de un montón de normas se le ha aplicado. O sea, te freían el cerebro, claro, te quedabas así, ya ni eras lesbiana ni eras hetero, ya no eras nada, ya eres un vegetal, ¿no? Bueno, en cualquier caso está lo que han dicho ellas antes de la psiquiatrización de la disidencia. Perdona, vamos a ir terminando, porque ahora sacamos vino y cerveza y de todo. ¿No lo sabías por eso? A ver, yo creo que también hay un matiz que tener en cuenta. Dilo más alto porque como la gente ya hace grupitos y habla. Es que yo vivo en Lidia, me toca el último metro. Pues un minuto. Yo creo que tiene un matiz que hay que tener en cuenta, que es que al fin y al cabo yo creo que poco interesaba toda la literatura científica que hubiese detrás del electroshock y la psiquiatrización y todas estas cosas, sino que más se utilizaba como herramienta directamente de tortura, como antidepresiva. O sea, al fin y al cabo no había interés en que esas personas se curasen, había interés en que esas personas simplemente se apartasen y dejasen al régimen hacer lo que quisiera.
Y luego te diría una cosa, muchas veces sirve hoy en día para calmar la angustia del profesional. Cuando el profesional no sabe qué hacer, utilizar medios técnicos tranquiliza al profesional. Totalmente, porque además... Porque como la medicación excesiva, no digo que no haya que medicar a veces, pero cuando uno no sabe qué hacer, hay electroshock, así ya va a mejorar. En la universidad creo que es así como una terapia de en último caso, pues bueno, para al menos hacer algo. Pues si está angustiado el profesional, que vaya a ver a alguien. ¿Está pidiendo alguien la palabra? Carmen, te tienes que ir. Dentro de unos minutos me tengo que ir, lo siento. Dice Esperanza que creo que Bor habló del libro de María Huertas. Ah, sí. Pues que hable Esperanza y cerramos, ¿os parece? 9 historias de mujeres que estaban en el manicomio de Jesús y pasaron al derecho. Pero si estás diciendo lo que habéis oído, yo no he oído nada. Y hay un comentario interesante. Sí, Teresa celebraba con su hija y gracias a las 3 ponentes, las mujeres jóvenes están ayudando a que se conozca tanto el maltrato a las mujeres que nos precedieron, a conseguir que se reconozca dentro de la memoria histórica y se logre cierta reparación de tantas heridas, hasta ahora. Esteban, Vicent Uso tiene una novela sobre el tema del robatori de nadons per a aquests tipus d'organitzacions. No sabrás el teu nom para anotar. Y Esperanza dice que creo que Bor habló del libro María Huertas, 9 nombres, 9 historias de mujeres que estaban en el manicomio de Jesús y pasaron a Vétera. Eso es lo que ha dicho. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora desordenamos un poco la mesa, sacamos algunos que ayuden a Nelly y a Palmira a